Hoy vamos a hacer un pequeño respiro porque la verdad que es siempre un gusto conversar con escritores, con intelectuales. La semana pasada yo lo decía cuando hablamos con Rafael Bielsa, que tomarnos la posibilidad de charlar con gente que decide pensar y contar lo que piensa es siempre un placer, y mucho más cuando se trata prácticamente del Mick Jagger de la literatura argentina, porque vende libros así. Falta que la gente cuando entra, nuestro invitado ponga encendedores y lo salude, pero realmente es un éxito editorial y se lo merece porque es buena gente, es un gran escritor y aparte es un gran analista, es el licenciado Gabriel Rolón. ¿Cómo te va? Hola Luis, ¿cómo andás? Bien, no traje un encendedor. Sos como Mick Jagger cuando vas a los lugares, en los espectáculos y eso. Es raro, a veces. Es más, vos sabés que una vez una revista cultural le pareció un poco como exagerado. La cosa es que vos te sientas incómodo en el sillón, ¿eh? O sea, hemos diseñado esto para que estés incómodo. Bueno, el pensamiento es incómodo. Claro. Está muy bien. O sea, yo si quiero que alguien piense, lo pongo un poco incómodo. Si no, viste, en la comodidad uno entra en cierta chatura también neuronal. Pero te decía que una vez en alguna revista de cultura les pareció incluso casi obsceno y decían que yo parecía un rockstar en una feria del libro porque había 1500 personas esperando y porque habían tenido que poner como algunos guardaespaldas, decían ellos, ¿viste? Cuando en realidad lo que se trataba era de que la gente entrara con comodidad y genera algo muy... me genera algo muy extraño a mí, porque yo no me preparé para eso en este aspecto de mi vida. O sea, yo hubiera querido algo parecido con la música. Pues es que a mí me hubiera gustado ser director de orquesta. Lo sé. ¿Sí? Y obviamente me hubiera encantado. Pero cuando mi camino empezó a discurrir por el lado del psicoanálisis, cuando estar en los medios fue la ilusión de compartir un fin de semana con Dolina. O sea, a mí me llamó, estando en Mar del Plata, Dolina, porque Guillermo Stronati se tenía que venir unos días, una semana a Buenos Aires, y se les ocurrió que yo podía ir, como cantaba, tocaba la guitarra, podía ir a participar y acompañarlo en el programa. Entonces me dijo, ¿te querés venir una semana? Y yo dije, bueno, voy a poder contar que trabajé una semana con Dolina. No lo voy a poder creer. Dije, claro que voy. Y me quedé 15 años. Pero también por ahí la cosa entró de un modo diferente. Y era ser un poco el compañero de Alejandro, y yo veía las miles de personas, pero siempre, digamos, sabiendo que lo generaba él y disfrutando de esa cosa que te da la amistad generosa que Alejandro tiene para con quienes trabajan a su lado. Pero me pasó algo muy fuerte en esta última feria del libro, que fue ver la sala desbordada, la firma desbordada, y vos sabés que no... Yo digo que tengo una sensación parecida a la del enamorado. Viste que alguna vez lo conversamos esto, que yo digo que el enamoramiento te deja en una sensación de incredulidad permanente, ¿no? Cuando está, porque no podés creer que esa persona esté a tu lado, y cuando no está, pues no podés creer que se haya ido. Pero digo, esa misma sensación se me aparece a veces cuando voy a un lugar y veo 1000 personas esperando y haciendo cola durante 4 o 5 horas para firmar un libro. O sea, es fuerte eso. Pues es que yo pensaba, leyendo tu último libro, del que ahora vamos a hablar enseguida y que estamos viendo la portada, que es Historias Inconscientes, yo decía, donde vos trabajás muy especialmente sobre tu tarea, que es el psicoanálisis, ahí está la portada. Yo decía, este fenómeno que es de a dos muy íntimo entre vos, analista, y tu paciente, se choca a la vez cuando vas a presentar un libro que es multitudinario. ¿Y cómo resolves? Digo, porque el narcisismo está ahí. Digo, ¿cómo resolves esto de nacer de una actividad tan íntima, tan preciosa a la multitud? A mí me pasa que trato de hacer un ejercicio, que es el de lograr que cada una de esas personas sienta que le estoy hablando a ella. Yo soy psicoanalista. Cuando ponen a veces mis libros en los estantes de autoayuda y me ven algunos libreros que ya me conocen, que los saco y los corro, ¿no?
Y no porque tenga una mirada negativa sobre los libros de autoayuda, algunos, yo creo, como decía Oscar Wilde, que los libros no son ni morales ni morales, los libros están bien escritos, están mal escritos. Claro. Entonces, si uno escribe bien un libro de autoayuda, me parece un buen libro, y si lo escribe mal, me parece un mal libro. Pero, digo, casi como para no estafar a la gente, digo, porque yo no doy consejos que se aplican a todo el mundo, y en las charlas me pasa eso, salgo y trato prontamente de establecer un diálogo en el cual el público pueda sentir que eso que digo le está dirigido de algún modo. Si yo no puedo establecer eso y siento que tengo, bueno, un montón de gente, como no sé, cuando voy al teatro a dar una charla o eso, realmente me cuesta más y también tengo que hacer un salto cualitativo, entender que no es, y que sobre todo que la gente entienda que no es el mismo el léxico y la intervención del consultorio a la que uno puede hacer en una charla multitudinaria, ¿sí? Que no es la misma la intervención que van a leer en el libro que fue hecha en un marco privado, que yo te aseguro que es dificilísimo de comprender si uno no lo ha experimentado. El psicoanálisis Totalmente. es una de las cosas más difíciles de entender si uno no se analizó nunca, porque no es un capricho que los analistas tengan que estar analizados. Vos podés trabajar con otro tipo de terapias, a las cuales respeto mucho y en las que hay muy buenos profesionales. Digo, ser cognitivo, ser sistémico, ser gestáltico, y no haber pasado por una terapia personal, porque el conocimiento intelectual de cómo funciona esa teoría te habilita de algún modo a ciertas intervenciones. Bueno, vos no podés ser analista si no te analizaste, porque no entendés nada de cómo es el proceso. Cuando irrumpe algo del orden del inconsciente, cuando alguien experimenta en carne propia, en carne viva, diría yo, lo que se siente en esa relación tan particular que llamamos transferencia, eso que se le puede decir a un analista y a nadie más, eso que hace que vos puedas estar bromeando 2 segundos antes y cuando entres te desmorones, o al revés, quiero decir, que estés desesperado y cuando te sentás decís y algo ya te calma. Es decir, quien no pudo vivenciar eso no puede entenderlo. Entonces yo creo que tratar de bosquejar al menos algo de esto para el público masivo fue una de mis intenciones, sabiendo que no lo iba a lograr si uno no se había analizado Totalmente. nunca. En el libro vos como una amiga que vos conocés, que es Sonia, que es una periodista que yo quiero mucho, una vez nos fuimos a una librería y apareció tu libro en el anaquel, qué moderno, la batea tampoco, en el coso de... En el arcón. De autoayuda, y ella estaba enojada. Si a vos te parece, y la verdad yo también me enojé, y leyendo tu libro, me pareció que no estaba del todo mal, toda vez que vos decís que el análisis es un proceso conjunto entre el analista y el paciente, que también, si vos no lo experimentás, no entendés de qué se trata, y te lo dice alguien que lo experimentó de viejo, en el que hay una suerte de autoayuda, tanto para el analista como para quien está siendo analizado. Es un proceso de autoayuda, aunque eso hoy parezca más Platón, menos Prozac, que esos libros espantosos que aparecen. Pero hay un proceso de autoayuda mutuo. Claro, lo que pasa es que ya ahí estás entrando en una casi contradictum in adjectum, ¿no? Porque es una autoayuda mutuo, digamos, si es autoayuda, suponemos que es de uno para con uno solo. Es decir, con lo cual un libro de autoayuda es un libro que se ayuda a sí mismo. Ya es raro, ¿no? Un objeto que se ayude a sí mismo. De última, vos sabés que siempre entran en juego cuando uno lee muchas cosas. Digamos, el libro, el autor, que no es el libro, ¿sí? Que es más que el libro o es distinto que el libro. En definitiva, cuando un libro te sirve para ayudarte, también te han ayudado esas palabras, te ha ayudado el pensamiento de ese autor y te ha ayudado todo el bagaje que ese autor tiene, que a veces es una suma de citas de muchos otros que han pensado antes que él. Es decir, que esto de la autoayuda, para el psicoanálisis es muy conflictivo pensar en términos de autoayuda. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que alguien puede escuchar aquello que en realidad no puede escuchar. Digamos, que uno solo podría escuchar y sacar de un lapsus, primero escucharlo, después analizarlo y entender de dónde viene, y romperíamos el supuesto de que hay un mecanismo que no deja que por sí mismo
penetren sus contenidos inconscientes, sino es con cierta ayuda que es la que da el análisis. ¿Sí? Perfecto. Es decir, hay un algo que cuando alguien viene a análisis, justamente es porque solo hay territorios a los que no puede llegar. Y eso, allí es donde se corta la posibilidad de la autoayuda. O sea, pues nadie puede ir más allá de lo que puede recibir su consciente. Y por algo ha sido reprimido. Cuando algo no lo podés ver, no es por cualquier cosa, no es un capricho, es porque la psique se ha defendido de un suceso, de un acontecimiento, de unas palabras, de una vivencia, de un recuerdo que podría ser traumático. Y ese es el buceo del inconsciente. Exactamente. Que es un poco este libro, que digo, es el último tuyo de casos clínicos, o sea que no vas a escribir más sobre este tema. Yo no quiero escribir más sobre esto. Después, viste, ya los caprichos editoriales van a dirimir ciertas cosas, pero yo no quiero escribir más sobre casos clínicos. Creo que ya está, que ya te dije todo lo que tenía que decir y que en Historias de Iván, digamos, empecé entreabriendo la puerta para que la gente más o menos viera cómo era un análisis. Pensaba que era un momento difícil para el psicoanálisis. O sea, había salido el libro negro del psicoanálisis. Me acuerdo que revistas semanales, no recuerdo si eran Noticias o alguna de estas revistas que había titulado su tapa Hoyo vence a Freud. O sea, mezclando, Cualquier no sé, el dulce de leche con la química orgánica, ¿no? Digamos. Y tuve ganas de decir lo mío con respecto a eso y mostrar que los analistas estábamos acá, trabajando en la realidad argentina, con las preocupaciones que tenemos, los problemas económicos, con todos los avatares de nuestra cultura. Y después de eso, que era apenas un pantallazo para ver cómo caía en la gente esto, al ser tan aceptado me animé con Palabras Cruzadas y allí fui a casos totales desde el comienzo hasta el final del análisis, contando con otra técnica, la de la nouvelle, ya no la del cuento. Y ahora creo que con esto de articular también un poco de la teoría para que vean ya no solo la puerta entreabierta en lo que vive el paciente, sino en cómo piensa el analista, en cuáles son sus argumentos teóricos, aquello que nos sostiene en cada una de nuestras intervenciones, que no son caprichosas. Me parece que ya cumplí con lo que yo quería hacer con los casos clínicos. Vos decías lo de Hoyo y de Noticias, pero digo, yendo a algo que a mí la verdad casi digo me dolió, leyendo por ejemplo a Mario Bunge, que es un detractor, ¿cómo digo, para aquel que por allí no lo haya escuchado, Bunge dice que no hay ninguna rigurosidad científica en el trabajo del psicoanálisis, que no está demostrado y que es casi como una, no debilidad, no es exactamente esta la palabra, pero que es como una tara que tenemos los argentinos con el psicoanálisis. Digo, cuando un prócer de la filosofía como Bunge dice esto, ¿cómo reaccionás? Mira, a mí me parece que las personas tenemos derecho a ser juzgados por nuestros mejores versos, y estos no son los mejores versos de Bunge. O sea, yo admiro muchas cosas de él, me parece un pensador muy interesante. Como todo el mundo, cuando ciertos temas que son personales se mezclan, uno se obnubila y sabemos que el amigo Bunge tiene un tema personal. Los desamores golpean fuerte, ¿no? ¿No? ¿Viste? Sí. Y que ahí es donde justamente la razón, hasta el hombre más racional, y más inteligente, pierde parte de su inteligencia cuando se le mezclan las emociones. Entonces yo creo que hay que escucharlo allí donde puede pensar sin emoción. En este lugar hay que entenderlo, y diría también que si lo pensamos desde el punto de vista de la filosofía positivista, claramente podemos decir que el psicoanálisis no es una ciencia. Cosa que a mí no me asusta en lo más mínimo. A mí me gusta pensar al psicoanálisis como un arte, no como una ciencia. O sea, el arte de encontrar un sentido y de construir un sentido allí donde no lo había. Un sentido que puede llevar a una persona a modificar su vida, a modificar sus elecciones de vida. El arte de transformar la angustia en palabras, el arte de interpretar lo que parece oscuro y sin sentido. Yo veo que paciente y analista todo el tiempo entran en este juego donde la arcilla son recuerdos, emociones, sentimientos, pensamientos, sueños, deseos, anhelos, miedos. Esa es nuestra arcilla y tratamos de construir algo
creativo con esto, que sea diferente a lo que había. Entonces, en ese sentido, a mí no me interesa mucho formar parte de la ciencia, me gusta el arte del psicoanálisis. Los viejos y buenos médicos no les gusta ser definidos como científicos, son el arte aplicado, esta posibilidad de, el médico, digamos, el clínico, el gastroenterólogo, que no ve solo el estómago, sino que ve al paciente, también dice esto. En tren de esto que vos planteás del analista y de este camino, vos te definís en el libro como un analista que efectivamente no es un observador distante de las angustias y demás de su paciente. Contame un poco eso. Sí, hay toda una mitología alrededor de eso, ¿no? Digo, del analista casi no humano, digamos, se ha confundido la metáfora de ocupar el lugar del muerto, como dice Lacan, haciendo una alusión al juego de bridge, ¿no? O sea, una cosa es hacer un semblante del muerto y otra cosa es estar muerto, ¿no? Una cosa es no poner en juego las emociones y otras no tenerlas. Justamente el saber hacer de un analista tiene que ver con no traicionar lo que tiene que hacer por sus emociones, lo cual no quiere decir que no nos pasen cosas. Y es más, yo creo que es un error tratar de que el paciente sienta que no nos pasa nada. O sea, no podemos permitir que nuestra emoción guíe nuestra intervención, porque muchas veces te pasa que, no sé, le tenés cariño a un paciente que está mal y lo que tenés ganas de darle un abrazo y decirle que lo tiro, ya va a pasar, ¿sí? Desde lo emocional, pero no es la intervención correcta. Por el contrario, muchas veces ese mismo paciente al que le tenés cariño, le tenés que decir algo y decir, uy, ¿cómo le va a doler lo que le voy a decir? Pero no puedo no decírselo solo porque lo quiero, porque dejaría de estar actuando como debo. Pero no está mal que ese paciente se dé cuenta de que la intervención es a pesar de cierta cuestión. Y vos le advertís al paciente, esto te va a doler, o esto... Mira, por lo general, depende mucho del nivel del paciente y del momento y de la sesión, de cada sesión. A veces no avisas justamente para que lo tome por sorpresa y le duela un poco más. Cuando querés que la intervención se la lleve, porque por ahí vos le decís, mira, te voy a decir algo que no te va a gustar, elegís decir eso como para que ya levante una cierta defensa, ya se moviliza lo que nosotros llamamos angustia señal, la psiquis pone en movimiento y se prepara para escuchar algo que no le va a gustar, y entonces el impacto es menor. Cuando vos decidís que lo que querés es que se lleve esta idea, pero no el impacto de la idea, a veces avisás. Cuando lo que vos querés es producir algo emocional, porque la emoción lo va a sacudir y lo va a mover del lugar, no decís nada, simplemente le producís esa emoción y por lo general cuando eso se produce, allí es donde vos decís, bueno, seguimos la próxima, más allá del tiempo de sesión que vaya transcurriendo, ¿no? El libro, de entre las muchas virtudes que tiene, es la posibilidad de encontrarte en cada uno de los casos, digo, de una mujer que se enamora siempre del mismo tipo de hombre, de una joven estudiante que camina con unas prótesis ortopédicas, o para mí uno de los casos que más me impactó, no voy a contarlo, si no me vas a retar que cuento el caso, pero de este excombatiente de Malvinas que digamos, me parece que genera la cercanía. Los que no hemos hecho análisis hasta un cierto tiempo creemos que uno va al análisis en una situación de extrema tragedia, digamos, de vida o muerte, una enfermedad terminal. De locura. De locura. Digo, en estos casos hay como acercamientos de lo que es el análisis, que es un síntoma que te lleva a charlar con alguien, ¿no? Y además, con respecto a eso, una sensación que me parece que es importante, que es la de saber que es muy difícil conocer a alguien. Cada una de estas personas en sus ámbitos podían ser percibidas como alguien que estaba bien, como alguien que, bueno, andaba más o menos, pero nadie podía percibir sus tragedias y sus miedos. Y los seres humanos estamos convocados a ese lugar. Estamos convocados, casi te diría la mayor parte del tiempo, a que no se note nuestra tragedia. Porque tenemos que trabajar, porque tenemos que estudiar, porque tenemos que ser hijos, hermanos, padre, pareja. Y
muy pocos de esos ámbitos o en muy pocos momentos dentro de esos ámbitos podemos mostrar ciertas cosas que a nosotros nos parecen trágicas, que nos avergüenzan, que nos dan miedo, porque no es sencillo, No, claro. no es sencillo mostrar lo más débil de uno, mostrar lo más vergonzoso de uno. Digo, y a veces esta vergüenza es personal, porque no se trata de algo realmente vergonzoso para un otro, pero en nuestros temores inconscientes desarrollamos que si decimos tal verdad, y en ese caso que vos marcás claramente se ve eso, si yo hablo, a mí no me van a querer más. A mí no me van a querer más si yo digo esto, que es mi vida, que es mi historia. Y entonces los pacientes deambulan por el mundo con imágenes que se construyen de sí mismos para poder interactuar. Y el análisis brinda un espacio donde eso puede ser develado y donde alguien dice, bueno, relájese, acá no hace falta. ¿Sí? Acá no hace falta. Y en ese sentido, me parece a mí que esto de marcar ciertos casos donde afuera se ve una sonrisa, donde a veces afuera se ve un éxito, donde a veces afuera se ve una mala actitud, la actitud de un tipo jodido. Digo, hay uno de los casos que vos lo empezás a leer y da mucha antipatía y parece un tipo... Y cuando desarmás de dónde viene esto, me viene a la mente algo que decía el sacerdote de Los Miserables, ¿no? Para mí uno de los personajes más bellos de la literatura universal, aunque aparezca poco tiempo, y que él decía algo así como que antes de juzgar había que evaluar muy bien de dónde procedía la causa de ese mal que uno producía, ¿no? Y si algo tengo claro como analista es eso. Por eso los analistas no juzgamos. O sea, alguien puede ver desde afuera una actitud y decir, mirá qué turro este tipo lo que hace. Yo antes de juzgar trato de ver bien cuál es la causa. En mis casos, causas inconscientes, causas históricas. En lo cultural, también me animo a decir que se aplica, que hay causas que son sociales. Y antes de catalogar a alguien, de ser de determinada manera o de haber hecho determinado acto, también hay que preguntarse de dónde viene esa actitud mala que un sujeto es capaz de tener. Vos sabés que citás a un sacerdote y yo pensaba preguntarte esto porque, y voy a citar a otro sacerdote, yo en ese sentido me gusta mucho la imagen que Sartre da respecto, él dice que no existen, el pedido de consejos no existe, que en realidad es buscar la justificación de la decisión que vos ya tomaste. Sí. Y él cuenta el caso, dice, un chico muy joven, hijo único, de madre viuda, que tiene que decidir entre enrolarse en la resistencia contra los alemanes, o quedarse con su madre para protegerla. Bueno, si le va a pedir un consejo al cura es casi obvio, si en cambio le va a pedir al jefe de la guerrilla es obvio. Por eso, dicho esto, que tampoco creo en los consejos, cuando te dicen, pero ¿por qué te parece que es bueno analizarse? Porque sé que te comprenden todas las generes de la ley y no existen los consejos, pero ¿por qué es bueno analizarse? Te respondo con una frase de Sartre. Porque somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y en algún punto nos tenemos que hacer cargo de lo que vamos a hacer con lo que hicieron de nosotros. Con lo que hicieron en nuestra historia, nuestros padres. Y yo creo que hay momentos en los que el análisis se hace necesario, que no son todos. No, yo no tengo la idea de que todo el mundo debería analizarse. Casi te diría que hay dos momentos que convocan al análisis. Una angustia que no se puede manejar sola y, o mejor dicho, una pregunta que no cesa y que todo el tiempo te cuestiona. ¿Por qué esto? ¿Sí? Y que te involucra, porque el paciente del análisis no es cualquier paciente. Vos hablabas de las malas elecciones y hay allí un caso en el libro también de una mujer que muy risueñamente dice, yo no sé por qué siempre me engancho con tipos siempre, casados, claro. ¿no? Es decir, una cosa es, el paciente que viene y dice, yo tengo mala suerte, siempre me tocan tipos casados, no es un paciente del análisis. El tengo mala suerte, mirá qué destino el mío. El paciente del análisis, yo no sé por qué yo. O sea, a ver, ¿qué me atrae a mí de esto? Que siempre termino enganchado en relaciones como esta. Yo, y aparece ese compromiso de uno con el síntoma. Es decir, me pasa esto que me hace sufrir y yo sé que tengo que ver con esto. ¿Sí? Entonces, cuando
te das cuenta de eso y la pregunta no cesa de insistir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué siempre esto? ¿Por qué no puedo salir de tal situación? Esa pregunta es la que te lleva a análisis. Por eso digo, en esas situaciones, cuando alguien no encuentra una respuesta y la pregunta lo sigue movilizando y lo sigue cuestionando, o cuando alguien con su angustia no puede vérselas a solas porque ya no la aguanta, en esos momentos diría que no hay un mejor territorio que el análisis.